Antes de leer la lectura de Efesios, que nos toca hoy, quería hacer un par de preguntitas. Quería preguntar qué es lo que divide a un grupo, a las personas en general. ¿Qué piensan que podría ser? ¿Podría ser el orgullo o el odio a veces o la indiferencia? Quizás la codicia o quizás la distancia como la que atravesamos ahora en la pandemia. Y los que recuerden quizás hace un par de semanas la prédica de Hernán, se acordarán que en la iglesia de Éfeso, en la carta a la que estamos leyendo, lo que habrían podido dividirlos, que eran divisiones culturales, divisiones nacionales. Y porque pasa que había algunos que eran judíos y algunos que eran gentiles. Los judíos venían con toda la historia del Antiguo Testamento, toda la historia de tener a Jehová, a Dios como su único Dios, y los gentiles tenían muchos dioses, tenían los dioses de los griegos, de los egipcios, muchos dioses. Entonces, por siglos se pelearon, por siglos tuvieron un muro que los separaba. ¿Recuerdan que Hernán mostró unas cuantas imágenes? En esa prédica mostró el templo de los judíos, que el templo había un muro alrededor. Recuerdan que solo podían pasar los judíos, los gentiles no podían pasar, el muro era para los gentiles, para que no pasen. Había un muro que los separaba. Un muro como, si pensáramos hoy, un muro de Berlín, ¿no? Un muro que dividía dos naciones muy distintas. Pero cuando Cristo vino y murió por todos, por los judíos y por los gentiles, ese muro fue derribado. En el capítulo que leímos cuando estaba Ernie, era el capítulo 2, el versículo 14, que decía que Jesús mismo es nuestra paz. Hizo de dos pueblos uno solo. Unió a los judíos y a los gentiles. Nosotros somos todos gentiles, creo yo, pero aún así nos unió Cristo. No solo derribó el muro entre las dos naciones igual, sino que derribó un muro más importante todavía en realidad. El muro que separaba a toda la humanidad de Dios. Entonces ahí derribó en su muerte dos muros. Hay otro muro. En realidad este muro era más como un velo. Si ven en el Antiguo Testamento también y en las imágenes del templo judío, había un velo que ni siquiera los judíos podían pasar ese velo. Detrás de ese velo estaba la presencia de Dios. Entonces, ni siquiera los judíos podían pasar ahí. Y ese velo también fue rajado cuando Cristo murió, si se acuerdan. Hizo de los dos pueblos uno solo, una nueva humanidad, dice que creó en Cristo. Una nueva humanidad. Y esa es la importancia de Cristo para los cristianos, para la iglesia. Sin Él no estaríamos acá, ninguno de nosotros, no nos conoceríamos entre nosotros, ¿no? Y como decía antes, aunque somos todos gentiles, también ya somos todos un pueblo unido entre nosotros. Y nosotros con Dios. Gracias a lo que Cristo hizo en la cruz. Cristo nos unió. Pero mi pregunta ahora es, ¿y ahora qué? Si ya hizo Cristo todo, ¿qué queda que hagamos nosotros ahora? ¿Cómo vivimos esta nueva humanidad en Cristo? ¿Cómo vivimos esta unidad que tenemos ahora en Cristo? Y más pensando ahora en la pandemia, ¿cómo podemos poner esto en práctica? Y acá es cuando entra nuestro pasaje justamente, así que ahora sí podemos leerlo. Y es Efesios 4, del 1 al 6, dice: Yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hay un solo Señor, un solo Espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Amén. Así. Te da la gana. Es como un credo.
Si ven el versículo 1, Pablo les ruega que vivan de una manera digna a lo que fueron llamados. Entonces, creo que hay dos preguntas claves acá. La primera es, ¿cómo se ve vivir esta vida digna de a lo que fuimos llamados? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se vería entre nosotros vivir eso? Y la segunda pregunta es, ¿a qué fuimos llamados entonces? ¿A qué fuimos llamados? Y creo que de eso es lo que se trata toda la carta de Efesios. La carta de los Efesios tiene 6 capítulos en general. Los primeros 3 hablan más de una parte teórica, también de lo que fuimos llamados, un poquito de lo que leía también Agustín antes. Y la segunda parte habla más de cómo poner la primera parte en práctica. Cómo poner esto en práctica. Y nosotros estamos justo en el medio, estamos justo empezando el capítulo 4. Así que es la primera parte de cómo poner esto en práctica. Y uno de los primeros temas, que es en realidad lo que leyó justo Agustín, uno de los primeros de los temas que atraviesa los primeros 3 capítulos es el tema de la iglesia. Ya no nos toca estar en iglesia, cómo poner eso en práctica. Como vimos justamente en el capítulo 2, los salvos ahora están unidos en Cristo. Unidos en Cristo, los dos pueblos en Cristo y con Dios. O sea que el cristiano es salvado y es llamado a la vida en comunidad con otros cristianos, ¿no? O sea, el cristiano es llamado a estar en iglesia, a vivir en una comunidad, como decía también Agustín, vivir en una comunidad con los que son de la nueva humanidad. Ese es el tema que Pablo rescata de la primera parte y ahora lo pone en práctica. Ahora entonces, ¿cómo es que se pone en práctica la vida en iglesia? Entonces, si ven el versículo 1 dice: yo pues, prisionero del Señor, les ruego que ustedes vivan de una manera digna de la vocación con que han sido llamados. Entonces le dice, vivan de acuerdo a que fueron llamados. La primera pregunta entonces es, ¿cómo se ve vivir eso? ¿Cómo se ve vivir de acuerdo a lo que fuimos llamados? Y ahí entran los versículos 2 y 3. Dice, que vivan con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose unos a otros en amor, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. La iglesia tiene que estar unida, básicamente. Jesús mismo fue el que unió a esa iglesia. Él es nuestra paz entre nosotros. Y el pasaje que tenemos hoy, del capítulo 4, nos dice que si ya fuimos unidos, vivamos unidos, ¿no? Y eso se ve en gente siendo humilde entre sí, amándose entre sí, siendo pacientes entre sí, hermanos y hermanas que se aman a sí mismos y se esfuerzan por preservar esa unidad. Y acá, cuando venía pensando y estaba reflexionando en estas cosas, es cuando empecé a hacerme unas preguntas que me desafiaron muchísimo a mí, que a la mayoría de las preguntas que pienso en mí mismo y digo, ¿estoy diciendo eso bien o estoy diciendo eso mal? Y la mayoría de las preguntas estoy diciendo, bueno, acá me faltó o me falta un montón. Así que a mí me desafía mucho. Por ejemplo, ¿alguna vez se encontraron con un cristiano que simplemente no congeniaran o simplemente no se llevaran bien? No es que quizás se llevaban mal, pero quizás simplemente pensaban que no pensaban lo mismo. Quizás en una conversación con esa persona sirviendo, pensabas, ¿qué estoy haciendo acá charlando con esta persona? O quizás uno ve a otro cristiano servir y piensa, yo no haría eso así, yo no diría eso así, me parece que está mal. Y cuando a la persona a la que estamos apuntando está tratando de servir a Dios y a la iglesia, quizás depende de cómo decimos eso que pensamos, quizás depende de cómo opinamos, eso cómo lo exponemos, podemos causar también una división en la unidad de la iglesia. Y eso creo que es como un pequeño hilito, una camisa, no elegí esta camisa a propósito, pero
Es como un pequeño hilito que si después se va descuidando y se va deshilachando, puede crecer y puede caerse el botón. O quizás como en la media, que por ejemplo si se va descuidando un poquito y se va deshilachando, queda un agujero grande después en la media. Puede ser así, esa opinión que la expresamos quizás mal. Y es como agregar un ladrillo al muro, a un muro que ya fue derribado. Jesús ya sacó ese muro que dividía a los dos pueblos. ¿Por qué agregaríamos un ladrillo para reconstruir ese muro? No tiene sentido. Esos dos pueblos eran muy distintos. Creo que Pablo estaba previniendo justamente que no haya ninguna división entre los judíos y los gentiles. Gente que por siglos se mataba por ser de otros pueblos. Era muy fácil que surgieran divisiones en esa iglesia. Y entre nosotros, creo que también es fácil que surjan divisiones. No por ser distintos pueblos o distintas culturas, más allá de que algunos son de River, otros son de Boca o lo que sea. No creo que haya divisiones culturales suficientemente grandes como acá, por ejemplo. Pero sí creo que lo que puede llegar a dividirnos entre nosotros pueden ser estas opiniones, porque opiniones tenemos todos, todo el tiempo, siempre, sobre todo, ¿no? Y creo que este pasaje nos dice a nosotros de saber cómo manejar esas opiniones para no generar las divisiones. Creo que se puede decir, igual, creo que se puede decir lo que uno piensa sin causar ninguna división. ¿Cómo podríamos hacer eso? Bueno, como dicen los versículos 2 y 3. Más paciencia, soportándose unos a otros. Humildad, con paciencia, con mansedumbre, esforzándose por preservar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Así que mantengamos esa unidad que Cristo mismo nos dio, nos regaló, murió por esa unidad, para que seamos unidos. La unidad que hay en esta iglesia, me pregunto también, y acá también es pregunta difícil, ¿esa unidad es de domingos nomás? El amor entre nosotros tiene rangos horarios o límites monetarios. Nos bancamos en las buenas y en las malas. Bancamos al otro en las buenas, cuando está en las buenas, y cuando está en las malas también. Y cuando está haciendo las cosas bien y cuando está haciendo las cosas mal también. Algunas preguntas. Así que vimos cómo debemos vivir según a lo que fuimos llamados. Ya vimos, cómo se ve vivir en unidad, ¿no? Versículos 2 y 3. Debemos vivir unidos. Ahora la segunda pregunta, ¿a qué fuimos llamados? ¿A qué fuimos llamados en particular? Y yo creo que acá se vuelve un poco loco todas estas cosas. Esta segunda pregunta, ¿a qué fuimos llamados? Es loco porque nos dice que mantengamos una unidad que parece que ya existe, que ya está, ¿no? Vean los versículos 4 y 6. Dice, hay un solo cuerpo, un solo espíritu, así como también ustedes fueron llamados en una misma esperanza de su vocación, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos, por todos y en todos. Es como que esa unidad ya está, ya existe en toda la realidad, en toda la existencia. Lo dice como diciendo, hay esto, está, existe, es así, esa es la realidad. ¿Vieron cómo describe esa realidad también? ¿Contaron cuántas veces dice un o una? Lo dice 7 veces. En 3 versículos. 7 veces dice un solo Señor, uno. Son un montón de veces. Y en cada una dice algo distinto. Es como que todo parece cada uno es distinto, pero entre todo es una sola cosa. Una sola realidad. La cosa es que son 7 temas que están unidos entre sí. ¿Van captando? Están unidos entre sí. O sea, no podemos creer, quizás, creo que no podemos creer en un solo Señor y que hay más de una fe. O no podemos decir que Jesús es Señor y creer en el horóscopo también, por decir otra cosa. No podemos creer en el Espíritu Santo
y creer en las energías, no sé, por decir algo. No podemos decir que hay un cuerpo y decir que no hay un bautismo. En fin, hay muchas combinaciones posibles entre todos esos un y una. Pero lo que quiero decir es que la realidad es una sola y tiene 7 aspectos acá. Si nosotros estamos de acuerdo con 6, ¿te falta una? Falta esa unidad. Las 7 tienen que estar juntas, son excluyentes. Tienen que estar. Si falta una, simplemente no estamos de acuerdo con cómo es la realidad, como dice Pablo. No estamos unidos a Cristo directamente. Estamos en esa nueva humanidad que hizo Cristo en él. No estamos de acuerdo con esa nueva humanidad. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, es el que nos dice estas cosas. Es como si Pablo nos dijera que si sos cristiano vas a estar de acuerdo con estos 7 puntos. Y si falta alguna, entonces falta alguna unidad entre vos y Dios, entre los cristianos en Cristo. Hay una realidad, como le escribe Pablo, que trae unidad al mismo tiempo. Si estás unido a Cristo, realmente, si estás unido realmente a Él, vas a creer que estas 7 cosas son verdad. Y si creemos que son verdad, vamos a vivir unidos, como nos dicen los versículos 2 y 3. Debemos vivir unidos, porque la realidad que creemos es unida, ya de por sí. Esa unidad nos hace unidos a nosotros. Por eso pregunto, si de las 7 verdades, ¿creen que todas son verdades? ¿O tienen alguna duda de alguna? Quizás como decía también nuestro anterior obispo Greg, ¿recuerdan? Solía llamar a los cristianos que eligen qué tomar de la Biblia, qué creer y qué no creer, los llamaba cristianos de góndola, como diciendo, esto sí, esto no. Y en un momento temprano de los cristianos se enfrentaron a este mismo problema y de que había distintas opiniones justamente de qué sí creer y qué no creer, y tuvieron que armar credos, crear credos que hoy mismo todavía tenemos, que hoy todavía son importantes. Y hoy en día los seguimos teniendo porque hace falta reconocer cómo son verdaderamente las cosas. Por eso, si la realidad es unida, busquemos estar unidos entre nosotros. No pongamos ladrillos en el muro. No lo pongamos, porque Cristo derribó ese muro por nosotros. Para eso, para no poner ladrillos, creo que debemos ser como ese versículo 2, ese versículo 3. Humildes, mansos entre nosotros, pacientes entre nosotros, amándonos y esforzándonos por preservar esa unidad que ya tenemos. Así que déjenme orar para terminar. Gracias Cristo por morir por nosotros en la cruz, crear de los judíos y los gentiles un pueblo, una nueva humanidad, y a nosotros también incluirnos en esta nueva humanidad. Gracias porque seamos nuevos en vos, Cristo. Y en esa nueva humanidad estamos unidos entre todos nosotros. Gracias por regalarnos eso, por darnos una realidad en la que ya somos unidos entre nosotros y con vos, sobre todas las cosas. Y Padre, te pido que tu Espíritu nos llene y que podamos esforzarnos en preservar esa unidad que nos dio ya tu Espíritu. Y te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.